Qué día tan maravilloso para pasarlo aprendiendo de la palabra de Dios un domingo de Ramos. Felicidades a los que se bautizaron. Temprano les decía a mi amigo, se bautizaron varios. Le digo, oye, va a ser inolvidable el día que te bautizaste. Dice, aparte, ayer fue mi cumpleaños. Entonces, los dos nacimientos casi estuvieron cerca, ¿no? El físico y el espiritual. Gracias a todos los que sirven a Dios, su vida nos bendice. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Jesucristo. Recomendamos este libro, que lo pueda leer esta semana, puedas conocer más profundamente quién es Jesucristo, la vida de Jesús con detalles, versículos, historia. Y también que se lo puedas regalar a alguien. Sería una buena acción en esta Semana Santa. Te animamos a que lo puedas llevar. Pues el tema es la historia de Jesucristo. Si tú estás aquí por primera vez, esta es tu casa, queremos ser tu familia espiritual y que juntos podamos seguir a Jesucristo. Esta historia voy a tratar de dar como un general de la historia, y por eso hay manuales como estos que nos ayudan más, pero la historia inicia así. En el punto 1, hay un Dios que creó todo este universo, que de otra forma no podría ser posible por tanta perfección en los sistemas, la forma en que está diseñado el ser humano, el ADN, la vida, cómo está producida. Entonces no hay otra forma de poder decir somos un accidente o somos obra de la casualidad. Todo apunta a que hay una obra maestra, hay un arquitecto, todo apunta a que hay un creador. Y lo que sabemos del creador está en la Biblia, que a través de la historia Él se ha revelado a la humanidad. Entonces, lo primero es que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de crear este planeta, Él es un Dios que siempre ha existido, es un Dios eterno. Eterno quiere decir que no hay principio ni fin, siempre ha existido. Eso no cabe mucho en nuestra mente de 1 mega, y estos son millones de terabytes, ¿verdad? Para entender esto, pero a veces nos cuesta mucho entender esto, cómo es que Dios siempre ha existido. Eso se llama eternidad, es simbolizada por un círculo. El que Él sea eterno, omnipotente, le hace también ser soberano. Él dice qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, la historia en la Biblia dice que Él creó el reino angelical, arcángeles, querubines, serafines, ángeles, y dice que un ángel se rebeló en contra de Él, que se llamaba Luzbella, y entonces terminó siendo lo que algunos le dicen Luzbel o el diablo. Y esa son historias muy largas, pero quiero dar un panorama de la historia. Y después Él tomó la decisión de crear al ser humano, y entonces ahora creó el reino humano. Cuando usted lee Génesis, ve el inicio de todos los reinos, el reino mineral, vegetal, animal, ahí está, y Dios está como el dador de la vida. No solamente lo creó, sino que habla de la organización, de sus actividades, de las funciones del ser humano, del alimento, del trabajo, el que el ser humano viene en hombre y en mujer. O sea, Génesis es un libro que nos enseña, nos revela todo el por qué existimos. Ahora, lo siguiente también que necesitamos entender es que nuestro Dios es un Dios trino. Siempre hay muchas personas que creen diferentes cosas. Nosotros creemos que existe un Dios porque toda la Biblia lo enseña. Un Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Creemos en un Dios trino. Hay muchos versículos en la Biblia, pero para empezar, de Génesis 1:26 está en plural.
Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es plural, no es singular. Es una verdad que necesitamos entender para entender toda la historia. Ahora, el siguiente enseñanza es que nuestros padres, Dios crea a nuestros padres Adán y Eva. Es un diseño impresionante la forma en que está diseñado el hombre y la mujer y cómo hacen un complemento. Entonces, el asunto es que nuestros padres, Adán y Eva, al crearlos, les pone una prueba, nada más es una prueba que les dice, no coman de ese árbol. Ese árbol no era ni manzana ni pera, no sabemos qué era, la Biblia no dice, tampoco era tener relaciones sexuales, porque la orden era fructifiquen y multiplíquense, entonces no era tampoco tener relaciones sexuales. Era nada más una prueba de obediencia, es decir, Dios no quería robots, quería personas que pudieran elegir y en esa elección eligieran obedecerle a Él, amarle a Él. Entonces, crean nuestros padres Adán y Eva y luego, ¿qué sucede? Pues resulta que nuestros padres Adán y Eva fallan y nos dejan con una inclinación al pecado y eso nos separa de Dios y también nos ponen en un estado de juicio. Entonces, ahora Adán y Eva eran perfectos, sin muerte espiritual ni muerte física, eran perfectos en emociones. Yo no sé si usted batalla con sus emociones, yo batallo un poquito o mucho, ¿usted no? Híjoles, y más con la familia, ¿verdad? O con los vecinos o con alguien por ahí. Pero todo fue afectado porque no solamente Adán y Eva cometieron un error, sino que cambiaron un estado espiritual. Le dijo, el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás. Y murieron espiritualmente, murieron y murieron físicamente también. Entonces, un estado de enfermedad, de dolor, de inestabilidad emocional, celos, ira, enojo, depresión y todo eso. Entonces, el ser humano ha quedado súper dañado, que aun cuando venimos a Cristo, empieza una recuperación progresiva, un proceso. Ya eres cristiano, pero sigues batallando todavía con eso, o seguimos batallando. Ahora, la siguiente, entonces cuando el ser humano viene y cae en pecado, Dios promete un Mesías. Él dijo, cuando le da un juicio a la serpiente que representa al diablo, le dice, va a levantarse alguien que te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. El calcañar es aquí abajo del tobillo o atrás. Entonces, en el sentido de que iba a sufrir, ¿no? Pero mientras venía este Salvador, establece, como Dios es justo y es perfecto, Él no es corrupto, Él es un Dios perfecto, es decir, si haces algo incorrecto, te dije que no lo hicieras, mereces un castigo. Pero también como Dios es amor, no quiere castigar, ¿cómo podría unir la justicia y el amor? Entonces establece un sistema que era como una sombra, pero apuntaba ya a Jesucristo. Entonces deberá presentar un cordero un año por la culpa, número 6:12, y aquí lo enseña. Entonces, ¿qué creen? Pues resulta que cuando alguien pecaba en la antigüedad y quería ponerse a cuentas con Dios, llevaba su corderito, no sé si en las manos o aquí, tenía que cuidarlo, que no estuviera enfermo, que no se hubiese apareado, y cuando llegaba al templo, el sacerdote ponía, el pecador ponía la mano en el cordero y el sacerdote lo degollaba, con esto manifestando que el cordero estaba tomando el lugar del pecador. Todo esto era una sombra, porque hoy en día muchas personas no entienden el sacrificio de Jesús, no entienden la Semana Santa, dicen, ¿y eso qué? Yo no le pedí que muriera por mí, a mí qué me importa. Lo he escuchado varias veces, porque solamente eso habla de la ignorancia que tenemos de la historia, de que tenemos del sacrificio de Jesús. Así que después lo que sigue, en el siguiente punto, Jesucristo, todo esto apuntaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, alguien
tiene que pagar por los pecados que hacemos, alguien. Entonces, el inicio pagaban los animales, pero los animales son inferiores al ser humano. Tenía que pagar un ser humano. Pero un ser humano, no había un ser humano perfecto, todos somos pecadores. Entonces es maravilloso que mismo Dios se hace humano para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y es ahí donde Juan estableció esto. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios, ya no este, sino este, que quita el pecado del mundo. Ahora por ese Cordero de Dios, todos podemos ser perdonados, todo nuestro pasado. Alguien diría: bueno, sigue sin importarme eso. Y entonces yo les digo: debería de importarte, porque los años que tienes de vida, si tú no te has arrepentido y no le has pedido a Jesucristo que te perdone, tú tienes alteros de infracciones. El pecado se llama infracción a los mandamientos de Dios. Es como una fotomulta, donde hay este sistema de fotomulta, sin que esté el policía ni nadie. Vas a alta velocidad, haces algo indebido, sacan la foto y en algún momento te dicen: aquí tienes tantas multas. Pues imagínense, somos pecadores, hemos cometido tantas infracciones, tenemos muchas fotomultas, y toda persona que entonces no tenga a Jesucristo, pues está en serios problemas. Pero dice que quien tiene a Jesucristo va a olvidar todo lo que había hecho en el pasado y no lo va a recordar más. Y no solamente eso, le da presencia y le da vida eterna. Ahora, el siguiente punto: entonces Dios en su grande amor envió a Jesucristo, el Salvador, para tomar nuestro lugar y mostrarnos el regreso al Padre. Es importante mencionar aquí lo siguiente: Dios mismo tomó la forma humana, vivió sin pecado y se entregó voluntariamente. No fue Dios exigiendo sangre, porque algunos dicen que si es Dios quien exige sangre, exige sacrificios. No es Dios, es la justicia que exige. Un Dios perfecto, la justicia exige. Es como, por decir, el Estado, por ejemplo, en los países donde se autoriza la pena de muerte, el Estado demanda que haya muertos. No, la justicia. Si una persona violó, mató, hizo tantas cosas, la ley dice que debe tener pena de muerte. No es el Estado, no es la sociedad, en cierta forma, es la justicia que demanda que eso sea castigado. Entonces, no es Dios que, cuánto me agrada ver sangre correr. Es ese pecado que cometió el ser humano debe ser castigado, la justicia lo demanda. Pero llegó el momento de que los animales en un reino inferior requeriría que un humano, Adán perdió la autoridad del reino, que un humano recupere ese reino, pero a través de la justicia. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Sí, por favor, traes la silla, la pones aquí en el centro y te sientas ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Un ejemplo sencillo sería ahí en el centro, ahí abajo. ¿Qué sería? Un ejemplo sencillo, mirando hacia acá. Es como, toma asiento, recuérdame tu nombre. Verónica. Es como si Verónica se enfrenta ante un juicio y debe $1,000 millones. Pero Verónica no tiene casa, estoy poniendo un ejemplo, está rentando, tiene un trabajo con el mínimo y tiene una familia que sostener. ¿Usted cree que ella podría pagar $1,000 millones? No, pero tiene que pagarlos, porque eso sería justo, porque ella robó, hizo desastres, y entonces la multa son $1,000 millones. Así que el juez le declara un juicio: si no pagas esto, estás totalmente perdida para siempre. Pero el mismo juez entonces, ¿verdad que no puedes pagarlos? ¿Quieres que yo los pague por ti? El juez toma los $1,000 millones y le dice: págalos.
Eso es lo que se llama justicia. Es Dios paga lo mío, Dios toma el lugar. Ahora, te pongo otro ejemplo más práctico, amigo pastor motorizado. Aquí a un lado de mí. Sí. Él representa a Jesucristo, aunque Jesucristo sí tenía pelo, no como. Te quiero, amigo. Entonces, Él representa a Jesucristo. Y otra vez, todos dice que vamos a ser juzgados, todos. Pero te tengo buena noticia. Si tú te arrepientes a tiempo, o sea, ahorita le dices a Jesucristo, mientras estés con vida, sé mi Señor y toma mi lugar, dice que para ti ya no va a haber juicio. Hay muchos versículos, dice que para los que están en Cristo ya no hay condenación, ya tú no vas a ir a juicio. El juicio se te hace ahorita. Pero todos los que no se arrepientan, tarde que temprano enfrentarán un juicio. Y lo puedes enfrentar con Dios, con Jesús o sin Jesús. Entonces, imagínate, el juez viene y le dice: Verónica, serás castigada por los siguientes pecados. Aquí tenemos almacenadas 1000 fotomultas en contra tuya, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Y va contra los principios de Dios. Esa es la justicia. Pero la justicia, Dios es justo, pero también, diga conmigo, es amor. Y la justicia y el amor se unen en Jesucristo. Y entonces lo siguiente que le dice es: Verónica, tú puedes enfrentar tu juicio sin abogado, sin quien tome tu lugar, o puedes enfrentarla con Él. ¿Quieres enfrentar tu vida con Jesucristo o sin Jesucristo? Con Jesucristo. Eres demasiado inteligente. Y entonces Jesucristo viene, esto es lo que se llama la ley del sustituto. Dale la mano, tómala y tú toma el lugar. Y ahora te sientes tú, Ibero, vienes aquí. Y dice que Jesucristo tomó nuestro lugar. Esto es, porque mucha gente no lo entiende. Pues que Jesucristo tomó mi lugar. ¿Por qué yo andaba en esos líos? Cuando decimos esto es por esta historia que estamos platicando. Entonces, cuando decimos Jesucristo tomó mi lugar, entonces ahora Jesucristo, eres castigado por los pecados de Verónica. Y no solamente por los de Verónica, sino todos los que quieran. Y entonces Jesucristo tomó mi lugar y es castigado. ¿Pero qué crees? A Verónica, dame tu mano, Dios la proclama justa, santa, perdonada. Dice que de sus pecados ya no se va a acordar jamás. Y la hace hija de Dios. A los que aceptaron, los que recibieron, les hizo hijos de Dios. Y dice que ya no verán la condenación, sino que han pasado de muerte a vida eterna. Este es el mensaje maravilloso de Jesús, para los que gusten entenderlo. Muchas gracias, sería todo. Puedes llevarte a la silla. Ahora, entonces, te dejo de tarea Hebreos 10:10. Todo el libro de Hebreos es magnífico, pero Hebreos capítulo 10, eso te va a explicar mucho más de lo que estamos hablando. El siguiente punto es: ahora, ¿cómo entra la simiente pecaminosa? Dios crea al hombre sin pecado, le da una regla para ser probado, y entonces falla. Y en Romanos 5:12 dice: por un solo hombre entró el pecado al mundo, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, el domingo pasado hablábamos de que todos los seres humanos nacemos con simiente pecaminosa. Nos gusta hacer lo malo. O sea, al niño le das un dulce y el niño está feliz, y luego le dices: te doy más dulces, pero le vas a dar a... Y se queda pensando. Y después les das los dulces, pero no les da, dale allá y dale a aquel. Traemos egoísmo, celos, se avienta al piso. Y vamos creciendo y la cultura va fortaleciendo ese pecado. Pero aquí está. Así que ahora todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos en muerte espiritual. Y precisamente entonces ahí el siguiente es: ahí entra Jesucristo. Ahora, algunos se preguntan y dicen, el siguiente, algunos se preguntan y dicen: ¿por qué Dios permite que Adán peque? Si Él es omnipotente, Él es poderoso.
y una respuesta sencilla. Habría más respuestas sin duda alguna, pero una respuesta sencilla. Él es soberano, pero una respuesta sencilla. Por la misma razón que a ti no te gusta un esposo robot o una esposa robot. Yo sé que algunos de ustedes dijeron, a mí sí me gustaría un esposo robot, pero millonario. ¿No te gustaría un novio o una novia robot? Ni hijos robots. ¿Por qué? Porque queremos a alguien que tenga libertad de elección, libre albedrío, y que en esa libertad levante la mano y te pueda decir, te amo, papá. Mi amor, te amo, quiero pasar contigo el resto de mi vida. ¿No eso es lo que queremos? Pues eso es lo mismo que Dios quiere. No te hace robot, porque si te quita tu voluntad, entonces te confina a ser una persona controlada y robot. Él espera que en esa libertad que tú tienes, tú puedas levantar la mano y decirle, Dios, te amo y quiero seguirte el resto de mi vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De eso se trata. Así que por esa razón nos dejó la libertad y podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Yo no me importa, Dios, yo quiero irme a la derecha, a la izquierda, lo que usted quiera hacer. Ahora, el siguiente punto es, ¿por qué el ser humano tiene moral si nacemos en pecado? La imagen está dañada, pero no destruida. ¿Esto qué quiere decir? Que hay justicia en cultura sin Biblia y hay valores morales universales sin creer en Dios. Y también algunas personas se sienten con culpa porque la ley moral está impregnada, está tatuada en el ser humano. O sea, hay una ley moral que Dios puso aun cuando estén muertos espiritualmente. Hay lugares, naciones, personas que son muy buena gente. Incluso a veces tenemos problemas porque luego hay gente muy buena, hace muy buenas obras y dice, soy más buenos que los que van a la iglesia. ¿Sí has escuchado eso, verdad? O dicen, yo ni creo en Dios, pero soy más bueno que los que van a la iglesia. Bueno, es que el asunto no se trata solamente de ser bueno. No estamos hablando solamente de eso. Se trata de reconocer tu origen y rendirte a Dios y reconocerle como el único Dios, Señor y Salvador. Isaías 64:6. Algunos dicen que sus obras les pueden ubicar, hacer crecer, hacer grande, pero aquí dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, qué bueno que seas bueno y eso te ayuda ante la vista y ante la sociedad, pero ante Dios tus obras buenas son como trapos de inmundicia cuando tú quieres a través de las obras ganarte la salvación que solamente Él pudo dar en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué requiero entonces? O más bien, ¿puedo ser entonces una buena persona pero estar separada de Dios? Así que no es lo mismo ser bueno que ser justo delante de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Es, mirando hacia allá, Él representa a Jesucristo. Yo ando aquí con mi ritmo de vida. Yo vengo del mono, yo hago con mi vida lo que quiera. Pero me gusta hacer buenas obras, ayudo a la gente, soy mejores que algunos que van a la iglesia. Ese es tu camino, pero sin Dios. Puedes ser bueno pero sin Dios, o medio bueno. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? A los que creyeron en Él, en Jesucristo, les dio la potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Esa es la diferencia. Cuando yo me vengo a este carril, Jesucristo es mi amigo, es mi Salvador, mis pecados están perdonados. Soy pecador, pero estoy en un proceso de regeneración. Me está transformando día a día y me promete vida eterna. He regresado a casa. Gracias. ¿Qué significa la palabra salvación? Pusimos un bombero ahí porque salvación significa rescatar a personas que van camino a la condenación eterna. Por aquí hay varias personas que trabajan en protección civil y hacen esta labor muy loable, muy profesionales.
Entonces salvación, cuando dicen Jesús, deja que Jesús te salve, es porque por esta vía tu camino, el sendero es a la muerte espiritual, muerte eterna, es a la condenación, es vivir sin Dios, y Él te salva trasladándote de este a este camino para un propósito. Es decir, entonces te perdona, te regenera de tus pecados, te da vida eterna, y además dice que te acompaña y que te hace más que vencedor ante las dificultades. No te dice que no vas a tener problemas, no te dice que no vas a cometer pecados, dice que Él va a estar contigo, te va a dar el triunfo y te va a regenerar hasta que llegue el final de la vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿sí hay diferencia? Sí hay diferencia. Y llegamos al punto de la historia de Jesucristo. Entonces, un día como hoy se celebraba Domingo de Ramos. Más de 300 profecías cumplidas en Jesús, no solamente en la Biblia, hay varios historiadores que hablan de que Jesús vino hace más de 2000 años. Él fue totalmente humano y fue totalmente divino. Como Jesús como niño, se habló con la Virgen María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a libertar a mi pueblo de sus pecados. Sufrió persecución, sufrió de muchas cosas, de escasez, nació en un pesebre humildemente, y también hubo cosas sobrenaturales, manifestación de ángeles, poderes, cosas que pasaban, los magos que fueron a rendirle tributo. Eso fue cuando niño. Pero después llegó a la adolescencia y dice, lo que dice nada más la Biblia es que una vez que lo perdieron, para que vean que María también le pasó, también a usted le puede pasar, perdieron a Jesús, y cuando lo encontraron en el templo debatiendo con los doctores de la ley. Dice que se admiraban de su sabiduría. En Lucas, en ese mismo versículo dice, y Jesús estaba sujeto a sus padres y crecía en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres y en sabiduría. ¿Qué es lo que creemos entonces de Jesús en su juventud? Creemos que fue un hombre judío que se sujetó a las leyes judías, aprendió la Torá, aprendió el trabajo de su tutor José, o sea, carpintero, y que esa edad la vivió de esa forma, adquirió conocimiento, como dice ahí, se llevaba bien con las personas porque tenía gracia social, pero al llegar a los 30 años inició su ministerio. Ahí inicia su ministerio. Se cree que fueron un poquito más de 3 años que Jesucristo estuvo intenso. Para arrancar su ministerio, una de las cosas que hizo fue que fue tentado por el enemigo, fue llevado al desierto, pasó la prueba, a diferencia de Adán. Jesucristo es el segundo Adán, vino a retomar el reino y a decir si es posible, y era humano en ese sentido. Y dice que después fue bautizado por Juan, juntó a 12 apóstoles y se dedicó a través de esos 12 apóstoles a predicar el evangelio del reino, la salvación, el arrepentimiento. Convivía con los niños, jugaba con ellos, disfrutaba. Dice que se acercaban los niños, amaba a los pecadores, iba a sus fiestas cuando en ese tiempo estaba prohibido, pero no era seducido por el pecado, sino él iba con la intención de poder transmitir la vida. Jesucristo es una historia de lo más maravilloso que debes amar y volver a leer los evangelios. Nos habla de milagros poderosos, de resurrección de muertos, y él dijo llamarse Dios a tal grado que lo querían apedrear porque dijeron, tú siendo humano te dices ser Dios. Y hay muchísimas enseñanzas que aprender. Ahora, vamos a la última semana entonces. Estamos ya en la última semana antes de llegar a la cruz y resucitar. Ese domingo, un día como hoy, era un domingo donde había muchos visitantes que se empezaban a preparar para la fiesta de la Pascua, empezaban a llegar de muchas naciones. Algunos hablan que eran más de 30,000, 40,000 personas. Estaba escrito, he aquí tu rey viene en un burro, viene en un asno. Y entonces cuando ven esta profecía cumplirse y ven que Jesucristo detiene el viento, resucita muertos, hace milagros, dicen, este es el rey.
Entonces todos empiezan a proclamar y a decir: Hosana, Hosana. Hosana quiere decir sálvanos ahora. Este es el momento, pero ellos miraban un libertador político que los libertara del pueblo del Imperio Romano, pero Jesucristo era un libertador espiritual. Llamarán su nombre Jesucristo, porque Él va a libertar a mi pueblo de sus pecados. Entonces, cuando Jesucristo está entrando, ellos están viendo un líder político y Él es un líder espiritual. Ahora, la realidad es que hay muchas más millones de personas muriendo cada día por la esclavitud espiritual que por la esclavitud política. Todos los años mueren millones y millones por droga, por suicidio, por odio, por asesinatos, por enfermedades que no deberían llevarles a la muerte. Millones de personas mueren porque hay una atadura espiritual. Y Él dijo: yo vine a libertarles espiritualmente. Dice que cortan ramas, de ahí Domingo de Ramos, cortan ramas de los árboles y empiezan a levantarlas como una forma de triunfo, de este es el día, libértanos, libértanos, libértanos. Y no era el libertador que ellos esperaban. Dice que ese día domingo, después de que pasó toda esa procesión, se fue al monte a orar y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una gallina junta sus polluelos? Pero dice: pero tú no has querido. Otra vez está el libre albedrío ahí, para todos aquellos que creen que Dios es el que te obliga. He querido, pero tú no quieres. Mi pregunta es: ¿a cuántos les resuena en sus oídos espiritualmente este día? ¿Cuántas veces he querido juntarte, mas tú no has querido? ¿Cuántas veces he querido juntarte a ti y a tu familia, a tus hijos, pero tú no quieres? Y entonces habla de un juicio, dice: vienen días difíciles para ti. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, por el general Tito, el juicio que vino. El día lunes se cree que descansó. El día martes se quedaba en la casa de su amigo Lázaro. Qué bueno es tener amigos donde puedes convivir. Se cree que le gustaba mucho ir a la casa de su amigo Lázaro. Y se convierte como ese día también viene y trae una limpieza en el templo. Dice que echa a todos los cambistas, los que estaban ahí vendiendo, se molesta y los echa fuera. Y algunos dicen que los echó fuera porque estaban vendiendo en el templo. Nunca hemos visto en la Biblia que vender sea pecado, y tampoco vender en el templo es pecado. No era el vender, era la corrupción que había en el vender, que son dos cosas diferentes. Por eso luego hay gente que se confunde. ¿Por qué? Según la historia dice de que imagínate que ese día se sacrificaban más de 100,000 corderos en el templo. La ley decía que el cordero debería ser cuidado desde la casa y llevado, vigilar que no estuviera enfermo, que no se hubiese apareado, que estuviese limpio para llevarlo al sacrificio al templo. Pero los sacerdotes del templo vieron un negocio ahí, empezaron a vender los corderos en el templo y ponían supervisores que desechaban los corderos que llevaba la gente para que vendieran su cordero. ¿Me estoy dando a entender? Aparte, el atrio donde estaba el mercado, en la ley estaba establecido que era para los gentiles y estaba ocupado. Una religión elitista donde ya los gentiles no tenían un espacio, no tenían un lugar. Y muchas otras cosas más que se estaban moviendo. Jesús se molesta. Estamos hablando ya en la última semana. Miércoles es vendido por 30 piezas de plata. No me gusta debatir si fue el miércoles, jueves o viernes, si fueron 3 caídas o 2 o 1. No me gusta debatir si fue cruz o madero. Hay muchos no tengo tiempo para eso. La esencia, queremos la esencia. ¿Qué sucedió esa semana? Usted decida qué día sucedió. Pero el miércoles es entregado, enseña en el templo los tiempos finales, que Él va a regresar por segunda vez, se convierte en un maestro de vida, enseña de fe, le habla a la higuera. Pero el jueves por la noche es cuando Él regresa a Jerusalén, y entonces es el tiempo de la Santa Cena. Y el tiempo de la Santa Cena,
ahí es donde la instituye como un recordatorio de lo que estaba a punto de suceder. Mi sangre es derramada por ustedes, lo representa el vino. Mi cuerpo es partido por ustedes, lo representa el pan. Y háganlo todas las veces que ustedes lo quieran hacer, en memoria de mí. Pero algo impresionante que deja esa semana de enseñanzas, y nos las deja a nosotros, cuando a mí se me quiere subir un poquito el orgullo, no sé si nada más a mí o también a usted le pasa, pero de repente andas muy bien y de repente te empiezas a creer así, ¿no? Ya está. Y tengo que recordar ese cuadro de Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo. O sea, yo agacho la cabeza y no sé qué quiero hacer, ¿no? Me da vergüenza cuando hay prepotencia en mi vida, cuando me quiero creer la gran cosa. ¿Sabes tú que el lavatorio de pies no era un rito como el día de hoy? Si yo te digo que el próximo domingo hay lavatorio de pies y que yo les voy a lavar los pies a 12 personas, te aseguro que te vas a lavar mucho los pies, te vas a cortar las uñas, y si tienes hongo vas a comprar la mejor para que esos pies yo pueda lavarlos. Es muy posible. Eso sería un rito. Pero en ese tiempo no era un rito. A quien se le lavaban los pies eran los sirvientes de las personas que llegaban a la casa. Muy posible eran sandalias o descalzos, incluso con polvo, con olor a estiércol, con tantísimas cosas. Era humillante en cierta forma, o era el trabajo de un siervo. ¿Qué enseñanza tan poderosa nos deja Jesús, no cree? Para ser más humildes, para podernos respetar más y hablarnos con más amor. Wow. Eso a mí me parte acá adentro. Después empezó a cenar con ellos y dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Otra enseñanza tan poderosa. Hay mucho que hablar y el tiempo se nos está yendo. Después dice que salieron a orar y se le quedaron dormidos en el monte Getsemaní, como algunos de ustedes están quedando dormidos. Yo digo, si a Jesús se le durmieron, que no se me duerman a mí, ¿verdad? Dice, eran como entre las 11 y 12 de la noche en el monte Getsemaní. Estaban orando, se le quedaron dormidos 2 veces. Ahí lo aprendieron los soldados del templo. Y dice que de ahí entonces, como a la 1 de la mañana, lo llevan al Sanedrín, que eran 71 líderes religiosos. Lo llevan a Pilatos. Pilatos lo manda a Herodes. Herodes lo regresa a Pilatos. Pilatos se lava las manos y dice: este hombre es inocente. ¿Sabes qué estaba haciendo Pilatos cuando se lavó las manos? Este es el cordero sin mancha, está limpio, está listo para el sacrificio. Dice que la multitud lo entrega. ¿Qué hacemos con Jesús? Les entregamos a Barrabás. Todavía Pilatos busca esa opción. Les entregamos a Barrabás o a Jesucristo. Y otra vez el Mesías tomando el lugar de los pecadores. Y fue impresionante que la gente que recibió sanidades, milagros, la gente que alimentó, gritó: Barrabás, Barrabás, suelta a Barrabás. Esto nos habla también de que hay muchos seguidores de Jesús que no son discípulos, que son multitud. Y en la multitud no puedes confiar, porque la multitud hoy dice te amo y al otro día te dice te odio, ni te conozco. Y por eso Jesucristo no nos manda a ser multitud, nos manda a ser discípulos, nos manda a ser seguidores de Él. Y algo que yo veo para llorar con ganas, gracias. Entonces, ¿qué pasó el viernes? Al mediodía la tierra dice Marcos 15:25, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y después Marcos 15:33, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús exclamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El día viernes era donde estaban sacrificando desde las 9 de la mañana, y ve el horario, todos los corderos en la Pascua, los judíos. Pero alternamente o paralelamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba entregando su vida por toda la humanidad. Porque a partir de ahí, ¿y qué crees? Terminaban hasta las 3 de la tarde. Y a partir de ahí entonces Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús humano estaba cargando con todo el peso del pecado del mundo, con toda la oscuridad.
Y el Padre no tiene ninguna relación con el pecado, y era el momento de que Él llevara todo el peso del pecado. Y dice: ¿por qué me has desamparado? Y termino con ese versículo maravilloso que dice: consumado es. ¿Sabes qué es consumado es? El precio ya está pagado. No más sacrificios de animales, no más estar allí repitiendo y buscando tú que por tus obras para ser salvo. Hacemos obras porque ya somos, no para ser. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces consumado es, el precio está pagado. Eso fue lo que sucedió. Y llegamos entonces el día sábado, y el día sábado es un día de luto, es un día de reflexión. Después hablaremos en otra ocasión, el próximo domingo hablaremos de la resurrección y los beneficios de la cruz. Pero lo siguiente entonces, en conclusión: Dios es nuestro creador, nos ama profundamente, es santo, justo y perfecto. El ser humano fue creado por Dios y para vivir en comunión con Él. El ser humano vive en rebelión contra Dios, está en pecado y sin salvación. Pero Jesucristo es Dios hecho hombre, murió en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna, resucitó para darnos el poder de andar en vida nueva y tener vida eterna. Y la respuesta de todo ser humano debería ser creer en Jesucristo como el único Salvador y Señor, arrepentirse de todos sus pecados y recibir la regeneración del Espíritu Santo y ser discípulos de Jesús para siempre, para vivir una vida abundante en esta vida y por la eternidad. Quiero que veas este video. Con manos de amor, y reparabas las vidas rotas de aquellos que como ovejas perdidas buscaban a un pastor. Tú que no solo reparaste vigas como buen carpintero, sino que reanimaste el corazón roto de los que como yo, perdidos y sin dirección, nos ganaban miedo. Tus pies que con premura se movían hacia los necesitados, hoy se suspenden en la cruz, traspasados por los clavos. Parece que todos te han dejado, Nazareno. Aún aquellos que prometieron defenderte y solo se quedaron un puñado de mujeres fieles que con lágrimas y flores aguardan tu cuerpo inerte. Poco a poco se fue la vida de tus ojos. Poco a poco se fue el calor que había en tus venas, y así entregamos tu cuerpo envuelto en una sábana mortuoria, con dolor en el corazón, derrotados y sin cantos de victoria. Una roca enorme te encerró en la tumba, y con ella sepultaron nuestros sueños y esperanzas. Y camino a casa, en un grito desgarrado, nos unimos a tu cruz y a ese clamor desesperado: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Al llegar la noche, la oscuridad nos dio la estocada final. Ya la muerte celebraba esa victoria sin par. Y cuando ya nadie guardaba esperanzas, al tercer día, el cielo rompió el silencio cuando el alba despuntaba en lontananza. El infierno soltó a sus presos, el paraíso irrumpió en festejos. La tumba no pudo detenerte, y la muerte pudo vencerte. Apareciste camino de Maús y nos diste compañía, y partiendo el pan nos dijiste: hoy comienza un nuevo día. Desde aquel entonces celebramos tu promesa, esa que dice en Galilea, que aunque la noche nos persiga como fiera, tú tienes el poder en el cielo y en la tierra. Y es nuestra oración, que hoy abraces al abatido, que tu vida encienda su alma fría, y así como a ese puñado de discípulos nos digas nuevamente: estaré junto a ustedes hasta el final de los días. Pongámonos de pie y demos un aplauso fuerte al Rey de Reyes, a Jesucristo coronado. Ahora yo te pregunto a ti: ¿quién es Jesucristo para ti? Jesucristo preguntó, le dijo: ¿qué dice la gente que quién soy yo? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, y otros dicen esto y esto. Sí, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Ustedes. ¿Tú quién dices que soy yo?
Y esta pregunta te la hace Jesús en este día. ¿Tú quién dices que soy yo? Cuida lo que respondes, porque tu respuesta marcará tu eternidad. Pedro le llamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Andrés lo llamó el Mesías. Natanael lo llamó el Hijo de Dios y Rey de Israel. El Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda la complacencia a él oír. Los demonios se postraban y le llamaban: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. A través de la historia, algunos han dicho que fue un gran maestro, otros que fue un revolucionario, otros un iluminado, otros han dicho que fue un lunático o farsante, o otros han dicho que fue un mito. Cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero asumirá su responsabilidad en lo que conteste. Y otra vez, para ti, ¿quién es Jesucristo? En la siguiente hablo de lo que tú digas quién es Jesucristo para ti. Eso marcará tu historia. No quisiera recordártelo, pero te recuerdo que eres humano, que ni siquiera traes un contrato de vida. Y la vida se va demasiadamente pronto. Bebés, adolescentes, jóvenes, adultos, familia. Y aquí ya yo me encuentro. Después pasaré esta etapa, si Dios me permite vida. Y esto será un puntito en la eternidad. Y lo que yo haya decidido aquí será lo que marcará aquí. ¿Qué vas a hacer con Jesús? No sé cuándo regrese Jesucristo, si en 20 o en 200 años o más. No me atrevo a decir. Muchos siempre están hablando y diciendo: yo aprendí a no hacerlo. Pero lo que sí aprendí a decir es: espéralo como si viniese el día de hoy por ti. Entonces, en 100 años, nadie de los presentes estaremos en este lugar. Pero tienes que tener algo que valga la pena, de donde te aferres después de que tú mueras. Puedes agarrarte de quien tú decidas. Yo he decidido agarrarme de Jesucristo. Él fue el único que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él fue el que dijo: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a regresar por ustedes, los voy a llevar a casa, porque donde yo esté, quiero que también ustedes estén. Y termina con lo siguiente: Él prometió que va a regresar. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Dale un aplauso a Dios y dile: yo creo. Espíritu Santo, Dios descendió, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, que es su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo. Dios descendió, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. A platicar con Él. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo todavía no se termina, y Él no miente. Platica con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Dile eso. Revélanos a Jesús. Queremos conocerle más. Queremos que esta historia sea revelada en nuestro espíritu. Queremos la vida de Jesús. Te suplicamos que reveles a cada persona aquí presente. Revela a Jesús, revela a Jesús. Revela tu amor, tu perdón, tu restauración, tu libertad, tu poder. Y te suplicamos que transformes, transforma, Señor. Transforma, mi Dios. Por Jesucristo, solamente por Él tenemos esperanza, tenemos transformación. Proclama ahí, Jesucristo, te reconozco como mi único Salvador, como mi único Señor. No tendré más dioses fuera de ti. Díselo. Te suplico que vengas a vivir a mi interior. Pon tu mano en tu corazón y dile: ven a vivir en mí. Diga conmigo: Padre Celestial, me presento ante ti. Tú eres Padre y eres juez. Y me presento ante ti para decirte que mi representante, que mi abogado, dile eso, que mi mediador, que mi sumo sacerdote será tu Hijo Jesucristo. Díselo. Que yo recibo el sacrificio de la cruz y por medio de él te pido que perdones todos mis pecados del pasado. Y como está escrito que ya no te vas a acordar de ellos, no te acuerdes más de mis pecados. No te acuerdes más, olvídate totalmente. Y por lo que tú dices, a través de Jesucristo, díselo: me proclamo libre, reconciliado, justo. Me proclamo tu Hijo. Soy una nueva creación, soy tuyo. Y contigo hasta el final, Señor. Su mano en su corazón y diga conmigo: Espíritu Santo, produce en mí el nuevo nacimiento. Haz de mí una habitación. Dile eso. Haz de mí una habitación. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser discípulo de Jesús por siempre. Y también quiero que mis generaciones le sirvan y le sigan. Quiero que mi vida tenga identidad, tenga propósito y tenga destino. Yo hoy regreso a la casa de mi Padre. Dile eso. Yo hoy regreso a la casa de mi Padre, donde no debía haber salido. Y el Padre te recibe con un abrazo. Y el Padre te recibe con un beso. Y dice que hace fiesta. Te voy a pedir que entrelaces tus brazos. Mantén tus ojos cerrados. Dice su palabra que Él derrama amor sobre nosotros. Hay muchos problemas en los matrimonios, en las familias, en los equipos. Mucho problema en la sociedad, porque carecemos de amor. Si nos dejáramos amar más por el Padre, seríamos mejores personas. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Nos cuesta perdonar, nos cuesta. Padre maravilloso, cierra tus ojos, entrelaza tus brazos, abraza a tus hijos e hijas.
Jesús, encuéntrate con ellos, ten un encuentro personal con ellos y abrázalos con tu amor. Abrázalos. Oro por la persona que trae demasiado odio, incapaz de perdonar, por la persona que está lleno de venganza. Tu amor puede cambiarlo. Derrama de tu amor, que tengan un encuentro contigo. Jesucristo dijo: venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Cuando vienes a Jesucristo, las cargas cambian de hombro, y Él es omnipotente, puede llevar todas las cargas del mundo. Tu vida se eleva sobre tu circunstancia, sobre tu adversidad, se eleva y te sientas a un lugar de Cristo, porque dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Te sientas a un lugar de Cristo para gobernar tus circunstancias. Ahí Él te eleva. Dice su palabra que el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Con tu mano en tu corazón di: yo invoco el nombre de Jesucristo sobre mi vida. Jesucristo, 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 Jesucristo. Liberta al cautivo, rompe adicciones, seca atracción hacia las adicciones. Levántate en cada persona y rompe cadenas de adicciones. Jesucristo, 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 sanador. Sana al enfermo. Levántate en contra de las enfermedades, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas. Jesucristo, 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 Jesucristo se levanta en contra de las enfermedades. Proclamamos a Jesucristo, la vida que tú necesitas, la vida abundante. La tristeza, la amargura, la depresión se va en el nombre de Jesús. Tormento emocional, te desactivas y proclamamos la vida abundante de Dios en ti. Dale un aplauso y proclámalo. Nuestro Dios el Padre, y su Hijo Cristo el Rey, con el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso tiempo espiritual hemos pasado. Saluda a 7 personas. Que Dios esté contigo. Podemos retirarnos. Y como siempre tenemos una sala para orar por usted, una sala para darle un regalo si viene por primera vez. Tenemos un libro para fortalecer lo que usted aprendió.